Hola amigos, en este video vamos a ver cómo se aplican en el mercado real las barreras de liquidez o los liquidity sweeps. En este caso tenemos un ejemplo donde el precio llega a una zona de demanda. En este caso vemos que el precio, una vez que retrocede, llega a nuestra zona, sin embargo pasa ligeramente por debajo de este low, lo que vendría siendo una toma de liquidez. Si vemos, el impulso fue rápido a la baja y rápidamente se impulsó a la alza. Esto es obviamente una barrera de liquidez, por lo que hemos visto. Se dio en un punto estructural, en un punto de liquidez estructural, donde el precio intentó tomar toda la liquidez restante en este punto para impulsarse rápidamente a la alza. ¿Por qué? Porque tal vez el precio necesitaba más liquidez que únicamente la que se encontraba en la zona de demanda. En este caso es un inicio, por así decirlo, de un cambio de tendencia. Sin embargo, también podemos encontrar esas barreras de liquidez en continuaciones, como en este caso. Si vemos, el precio rompió este alto y no tuvo una reacción inmediata antes de romperlo. Tiene esta zona de demanda fractal, por así decirlo, que hemos visto en el tema de zonas de oferta y demanda. Sin embargo, se formó después de romper este alto, lo que la convierte en una zona de demanda débil. El precio, al no tener una zona de demanda a la cual reaccionar y no tiene el interés de regresar hasta estos puntos, pues intenta crear su propia liquidez. En este caso, retrocede y crea esta especie de bajos iguales, crea esta especie de bajos iguales donde el precio, antes de irse a la alza nuevamente, retrocede y crea un sweep de liquidez o una barrera de liquidez que, como vemos, fue bastante rápida. El precio se impulsa rápidamente a la baja y nuevamente sube con la misma rapidez para irse rápidamente a la alza. En este caso, el precio siguió subiendo y, como vemos, comenzó a hacer un retroceso. En este punto, el precio intentaba continuar a la alza. Sin embargo, en este punto vemos que a la izquierda no tenemos ningún punto estructural que el precio pudiera romper, por lo que el precio crea su propia liquidez en esta zona. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, si vemos, este es un impulso. Aquí no hay nada más que un imbalance, por así decirlo, y no hay ningún movimiento estructural, ya sea un bajo, que el precio pudiera tomar como liquidez en esta zona. El precio, lo que podría hacer si hubiera esto es que pasara por debajo de ese low y continuara a la alza. Sin embargo, al no haber nada, el precio crea su propia liquidez, impulsándose a la alza, haciéndonos creer que ahora podemos tener una zona de demanda en esta zona aquí. Sin embargo, cuando el precio regresa, tiene un movimiento rápido y repentino hacia la baja, lo que nos indicaría que el precio hizo una barrida de liquidez antes de impulsarse a la alza. Como vemos, en este caso, la barrida de liquidez es bastante rápida porque se impulsa a la baja y rápidamente regresa a la alza. Es por eso que se forman este tipo de mechas bastante largas, ¿ok? Si se fijan, es el mismo patrón en todas, son mechas bastante largas, en este caso, y en el caso de aquí, no es tan larga, pero si se fijan, lo único que sobrepasó el bajo fue la mecha de la vela, ¿ok? En este punto tenemos otro sweep donde el precio ya se fue al alza, regresa, mitiga una zona de demanda, y se impulsa nuevamente a la alza. Sin embargo, aquí hay una reacción con la zona de oferta, lo que crea este pequeño flip. Cuando el precio se impulsa nuevamente al alza, apenas sobrepasa este alto. Si se fijan, esta vela gris apenas sobrepasó el alto y regresó para tomar la liquidez que hay por debajo de nuestro flip. Si vemos, el precio se impulsa rápidamente a la baja y regresa a la alza rápidamente, haciendo un sweep de liquidez de nuestro flip, ¿ok? Después del sweep de liquidez, el precio se impulsa nuevamente a la alza, ¿ok? Si se fijan, todos siguen el mismo patrón. Crean movimientos repentinos y muy rápidos que no podemos predecir. Sin embargo, podemos reaccionar una vez que el precio lo ha hecho y nos ha indicado que es un sweep de liquidez únicamente, ¿ok? Esos casos son alcistas. Sin embargo, también tengo algunos ejemplos bajistas. En este caso tenemos el precio que está en una tendencia bajista. Como vemos, está creando bajos más bajos. En este punto, el precio
está en una continuación. Cuando el precio intenta ir nuevamente a la baja, el precio reacciona a una zona de demanda. Aunque estuviéramos en una tendencia bajista, pues el precio puede reaccionar a zonas de demanda. En este caso reacciona y regresa, y como vemos pasa por encima de este alto, haciendo un sweep de liquidez únicamente con la mecha de la vela, que si nos vamos a una temporalidad menor, esto sería un impulso a la alza muy rápido y rápidamente regresa a la baja con mucha fuerza. Es por eso que esto lo consideraríamos como una barrida de liquidez, porque no superó por bastante distancia este alto, y además fue muy rápido. ¿Ok? En este punto vemos que el precio continúa a la baja, y en este punto comenzó a crear una pequeña subestructura en este punto. Cuando el precio rompe este bajo, retrocede, y nuestra expectativa es que una vez que rompió este bajo, pues retroceda a una zona de oferta para continuar a la baja. Sin embargo, lo que hace el precio es que pasa por encima de nuestro alto, hace una barrida de liquidez y continúa a la baja. ¿Ok? Ahora, en este punto hay un ejemplo algo excepcional, por así decirlo. Vemos que el precio, una vez que rompe estos lows, nuevamente se impulsa a la alza, porque está buscando tal vez más liquidez. Tal vez aquí a la izquierda ya no hay nada, y lo que el precio necesita es alguna zona que le permita continuar a la baja. ¿Ok? En este punto vemos que el precio retrocede y pasa por encima de nuestra última sweep de liquidez, manteniéndose en este rango de precio por un tiempo, y después continúa a la baja. Esto podríamos considerarlo una toma de liquidez externa. Sin embargo, también es una barrida de liquidez, porque el precio, inmediatamente que pasa por encima de él, regresa y pues vuelve a la baja. Sin embargo, en este caso pues se mantuvo un tiempo en esa zona, pero la primera toma de liquidez fue en este punto, y vemos que inicialmente sobrepasa y reacciona rápidamente a la baja. Es muy importante que entiendan eso. También aquí podemos utilizar el término de liquidez externa. ¿Por qué? Porque estábamos en un rango de trading que podría estar de aquí hasta aquí, y el precio se movió hasta este punto, sacando la liquidez externa y continuando a la baja. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tal vez el precio necesitaba suficiente fuerza para mitigar alguna zona por acá y llegar sin ningún problema. Como vemos, después de que el precio cae, empieza a crear un pequeño retroceso alcista. ¿Ok? Es muy importante que entiendan eso. También podemos mezclar las barreras de liquidez con los conceptos de liquidez externa o liquidez interna. En este caso, pues tendríamos este rango en una temporalidad mayor, y todo esto sería liquidez interna que el precio buscaría regresar a tomar para continuar a la baja. ¿Ok? Pero bueno, el tema ahorita es que las sweeps de liquidez suelen ser bastante rápidas y repentinas, y lo único que podemos hacer es reaccionar una vez que han pasado, porque, como les digo, no podemos anticiparlas. Espero que haya quedado claro, amigos. Si tienen alguna duda, pueden ir al servidor de Discord y los estaremos apoyando.